Saludos y bienvenidos a la revisión de esta nueva sesión. En este caso se trata de la sesión número 7 de nuestra segunda unidad, que lleva por tema énfasis en los apartados del proyecto de investigación. Entonces vamos a hacer un recorrido por esos apartados, entendiendo en qué consiste y cuál es la relevancia de los mismos. Vamos a repasar brevemente la sesión anterior, vamos a repasar de una forma muy concisa aquellos temas que hemos revisado respecto a las técnicas de recolección de datos. Y en este caso, ¿qué técnicas pueden emplearse para recolectar datos? Bueno, en realidad son diversas las técnicas, pero aquellas que hemos revisado la sesión anterior corresponden a dos técnicas que son muy comunes, se utilizan con mucha frecuencia y corresponden a la encuesta y la observación. Y justamente esto también se toma en cuenta para el siguiente punto, para la siguiente pregunta. Y como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre encuesta y observación? ¿Recuerdan que la encuesta se aplica a personas? ¿Recuerdan que la encuesta es el proceso por el cual las propias personas brindan la información? Y quien encuesta podría ser el encuestador u otra persona capacitada para aplicar la encuesta. En el caso de la observación, quien observa suele ser el mismo observador que bajo ciertos criterios empieza a percibir y registrar aquello que le interesa y lo va anotando. Y respecto a quién se puede aplicar, recalco en el caso de la encuesta solamente a personas porque son ellas quienes van a responder. Y en el caso de la observación ya se puede aplicar con diversos elementos, no solamente con personas, podrían ser ciertos objetos, ciertas propiedades o características. Es decir, la observación nos brinda un campo de acción muy amplio, dependiendo, claro, del propósito de la investigación. ¿En qué caso se requiere la encuesta y en qué caso será necesaria la observación? Bueno, esto está muy en relación con la interrogante número 2. Existe una diversidad de propuestas de trabajo de investigación en donde se requiere obtener información por parte de los propios participantes. De repente alguna encuesta de opinión, estilos de vida, percepción. Y en el caso en que se requiera realizar algún tipo de experimento o se quiera apreciar ciertos elementos en su contexto natural, ahí haremos uso de la otra técnica que sería la observación. Entonces dependerá mucho del propósito de la investigación, de los objetivos del investigador, la aplicación de determinadas estrategias o técnicas de recolección de datos. Consideremos ahora el propósito para la presente sesión y tenemos el siguiente propósito o logro. Identifica las características de contenido durante la redacción del proyecto de investigación y verifica cada uno de los aspectos del mismo. Es decir, como se comentaba al inicio, en la diapositiva inicial, en la imagen inicial, vamos a hacer un recorrido por los apartados del proyecto, cuál es la estructura de este proyecto, dónde es que encontramos la estructura del proyecto, en qué consiste, cuál es el énfasis, por qué es relevante, indicar o detallar ciertos aspectos dentro de cada uno de estos apartados. Tenemos nuestra situación en contexto, tenemos nuestra situación en donde el tema lo llevamos a un caso real. ¿Y qué es lo que se requiere aquí? Pues requiero identificar la importancia de cada uno de los apartados del proyecto de investigación. Necesitamos eso. Asumimos que tenemos esta labor, tenemos esta actividad en la cual necesitamos señalar, manifestar la importancia de estos apartados. Lógicamente, queremos averiguar lo siguiente: ¿y cuáles son estos apartados? ¿Cuáles son los apartados del proyecto? ¿Existirá algún criterio para la organización de estos apartados? Es decir, ¿la estructura del proyecto de investigación obedece a algún criterio? Y finalmente, ¿los apartados del proyecto serán similares a los del informe final de tesis?
Recuerden que cuando se realiza, recuerden que cuando se ejecuta, se realiza o desarrollamos un trabajo de investigación, pues es importante considerar que primero se elabora un proyecto, primero se plasma un proyecto y luego este proyecto va a ser de alguna forma trasladado a lo que sería un informe final de tesis. Entonces hay que considerar que un trabajo de investigación enfocado en el desarrollo de una tesis requiere primero de la elaboración de un proyecto. Este proyecto será revisado, será aprobado y luego ya nos darán el visto bueno para ejecutar la investigación en sí y realizar lógicamente el informe final de tesis o informe final de investigación. Entonces, recordando esto, ¿la estructura del proyecto será similar a la estructura del informe final o existirá alguna diferencia? Pues vamos a identificar esto en el presente contenido. Y para el presente contenido tenemos lo siguiente: los apartados del proyecto de investigación. Identificaremos cuáles son estos apartados. Secuencia lógica de los apartados del proyecto. ¿A qué obedece la disposición de estos apartados? Aquí lo identificaremos. Y finalmente, importancia y énfasis de contenidos en cada apartado, es decir, en cada uno de estos apartados, ¿qué información se incluye? ¿Por qué es relevante? Revisemos el primer contenido, revisemos el primer aspecto en este caso. Apartados del proyecto de investigación. Apartados del proyecto de investigación. Existe un documento que seguramente ya conocen, seguramente han revisado ya, que corresponde a los lineamientos de la institución, a la guía de la universidad para elaboración de trabajos de investigación. Entonces, ese es el documento que debemos tomar como base para la estructura de nuestro proyecto. Es decir, si vamos a redactar un proyecto de investigación, primero, en primer lugar, debemos identificar este documento y revisarlo minuciosamente. No podemos elaborar un proyecto, no podemos estructurar un proyecto si no conocemos esta guía. Bien, entonces recuerden revisar siempre este documento, no avanzar jamás si no conocemos este documento, ya que este documento nos guía respecto a la manera de cómo debemos estructurar la información en nuestro proyecto. Eso es lo primero. Por eso es lo que aparece aquí como primer enunciado para el contenido en estos apartados del proyecto de investigación. Hay que incluir dichos apartados de acuerdo a las normas institucionales, de acuerdo a la guía para elaboración de trabajos de investigación. Y revisando esta guía, pues encontraremos que estos apartados para el proyecto o para el plan de tesis, también llamado así, pues comprende la introducción, la sección de materiales y métodos, los aspectos administrativos, las referencias bibliográficas y los anexos. Muy bien, entonces recordamos, esta estructura no obedece a capricho alguno del autor, ¿no? Sino estamos respetando los parámetros institucionales. ¿Cuál es la estructura de nuestro proyecto? Pues introducción, materiales y métodos, aspectos administrativos, referencias bibliográficas y anexos. Claro, se entiende que tenemos páginas preliminares. Estará la carátula, está el índice y luego la estructura que ha sido ya previamente señalada. Ahora, este contenido, esta estructura de introducción, materiales y métodos, aspectos administrativos, ¿a qué obedece? Es decir, ¿por qué se encuentra en este orden? Pues hay un criterio lógico de inclusión de estos contenidos. Hay un criterio lógico, hay un sentido para la inclusión de estos apartados. Y vamos a identificar aquello también, en lo que veremos pues como la secuencia lógica de los apartados del proyecto. Es decir, cómo es que los contenidos en el proyecto de investigación o en el plan de tesis, cómo es que estos contenidos se hayan organizado de esta manera. ¿Por qué? Primero va la introducción, luego la sección de materiales y métodos, finalmente la sección de aspectos administrativos, entendiendo que al final incorporamos las referencias bibliográficas y los anexos. Es decir, ¿qué significa todo esto? ¿A qué se refiere esto?
Pues vamos a darnos cuenta de que en este proyecto de investigación o este plan de tesis debemos incluir fundamentos teóricos, debemos incluir procedimientos, es decir, procesos prácticos, actividades. Vamos en este orden, repito. En este documento de investigación debemos incluir aspectos teóricos, debemos incluir contenido teórico. En segundo lugar, debemos incluir procedimientos, es decir, la parte práctica, ¿qué haremos? Y finalmente tenemos que detallar, tenemos que señalar cuáles son los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación y también qué hay respecto a los tiempos, cuándo vamos a investigar, cuánto nos tardaremos en investigar, cómo estamos programando nuestras actividades en ciertos periodos de tiempo. Entonces, con base en ello, entendemos esta organización, este orden en el cual se encuentra la estructura del plan o del proyecto. Tenemos una introducción, tenemos una sección de materiales y métodos, tenemos una sección de aspectos administrativos. En la introducción es donde se incluye el aspecto teórico. La introducción incluye aspectos en donde se manifiesta, por ejemplo, cuál es la problemática que estamos investigando, cuáles son los conceptos fundamentales respecto al tema de estudio, por qué es importante la investigación que estamos desarrollando, cuál es el propósito de nuestra investigación. Esta información se incluye en la introducción. Es decir, se darán cuenta que la introducción tiene un fuerte componente teórico. Básicamente ahí se encuentra el sustento, el fundamento teórico de la investigación. Esa es la primera parte. Es una secuencia, pues, lógica. Para hacer un trabajo de investigación se requiere primero entender lo que estamos haciendo, entender el tema, entender la circunstancia, entender los motivos por los cuales estamos investigando, entender qué nos llevó a investigar este tema específico, este tema en particular. Todo esto se ordena, todo esto se incorpora en esta primera parte llamada introducción. En el segundo capítulo, segunda parte, encontramos esta sección de materiales y métodos. Ahora pues estamos pasando de la parte teórica a la parte de recursos y procedimientos. No podemos iniciar por la parte de procedimientos sin antes conocer la parte teórica. Entonces, ahora nos encontramos en nuestro segundo capítulo, la sección de materiales y métodos. Ahí vamos a detallar los procedimientos, las estrategias, las herramientas que utilizaremos, los recursos que se necesitan para la investigación. Es decir, las características propias de la investigación en esta sección de materiales y métodos. Y cuando en este punto hablo de recursos, no estoy hablando todavía de recursos de carácter económico. Eso lo vamos a tocar en el último punto, en el tercer punto, en el último apartado aquí en esta imagen. Si no me refiero a los recursos propios para la investigación, herramientas de análisis de datos, las características de la población, si estamos trabajando con una muestra, es decir, todo lo inherente a la propia investigación. Se entiende que estos recursos han sido adquiridos con otro tipo de recursos que serán mencionados en breve. Pero en este caso de sección de materiales y métodos nos referimos a los procedimientos como se señala aquí, propios de nuestra investigación. Entonces, primero fue la parte teórica en la introducción y ahora ya estamos en la parte procedimental. Y finalmente, en el tercer capítulo del proyecto, ahí es donde se identifican estos ya recursos con carácter económico que se requieren para adquirir todo lo necesario para el estudio. Aquí podríamos hablar ya de dinero incluso, lo que necesitamos invertir para el desarrollo de la investigación. ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué insumos necesitamos? ¿Qué pruebas necesitamos como parte de recursos para la ejecución de la investigación? Ya con carácter general, no tan específico.
como en el punto anterior de materiales y métodos, sino que ya será un carácter más general, en donde tendríamos que detallar seguramente la inversión, cuánto necesitaremos invertir para la investigación, si vamos a tomar en cuenta el apoyo de ciertas personas, apoyo necesario para consolidar todo el estudio. Supongamos que queremos realizar la investigación en cierta comunidad alejada de la ciudad y necesitamos contratar el servicio de un guía, es posible, quizá hospedaje. Ahora, de repente no nos alejamos demasiado de la ciudad, pero igual necesitamos cubrir ciertos gastos de alimentación, pasajes por transporte, en fin. Es decir, todos estos elementos que de forma general serán utilizados para todo el proceso de investigación. En esta parte que corresponde a los aspectos administrativos. Aquí también es relevante destacar qué actividad vamos a realizar en algún tiempo específico. Suponemos, por ejemplo, que realizamos la investigación en el periodo de un año. Entonces, ¿qué haremos en enero? ¿Qué haremos en febrero? ¿Qué haremos en marzo? Y así sucesivamente. Aquí tendríamos que destacar eso también. ¿Qué actividad realizaríamos en ciertos periodos de tiempo? Entonces, con esto estamos pues entendiendo que la estructura del proyecto de investigación obedece a una secuencia lógica en donde primero se comenta acerca de la parte teórica, luego la parte procedimental y finalmente lo que se necesita para cumplir con todo este propósito de investigación y consolidar de esta manera el trabajo correspondiente. Esta es la secuencia lógica de los apartados del proyecto. Enfaticemos un poco más en los contenidos de una forma algo más profunda que incluye la introducción, por qué es importante la sección de materiales y métodos, por qué es importante esta sección de aspectos administrativos. Pues claro, si la introducción tiene un fuerte componente teórico, entonces esto nos permite entender, nos permite comprender mejor la problemática, aquello que nos ha interesado investigar. Tendremos un buen nivel de conocimiento, dominaremos el tema en cuestión, gracias a todo el contenido que vamos a incluir en la introducción. Por eso es importante este apartado de introducción. Podemos considerar luego la sección de materiales y métodos. Pues ahí vamos a identificar, vamos a resaltar, vamos a destacar toda la secuencia de procesos o actividades necesarios para completar este estudio, para completar esta investigación. Por eso es importante esta sección de materiales y métodos, porque vamos a indicar, por ejemplo, cuál será nuestro diseño de investigación, nuestro enfoque de investigación, cuál será nuestra población, nuestra muestra, cuál es la variable de estudio, cuál es la herramienta con la cual vamos a recolectar datos. Eso es lo que comentaremos o lo que se manifiesta aquí en esta sección de materiales y métodos. Y luego la importancia y énfasis correspondiente a los aspectos administrativos. Pues claro, si aquí vamos a señalar recursos, vamos a señalar actividades en periodos de tiempo, pues aquí tendremos la posibilidad de identificar limitaciones también. En esta sección de aspectos administrativos tenemos que detallar minuciosamente aspectos que se reflejen en lo posible a lo real, a pesar de que es una especie de planificación, a pesar de que es una especie de proyección. Pero aquí vamos a incluir un presupuesto que tiene que ser pues muy cercano a lo real, es decir, entender qué recursos emplearemos, entender en qué tiempo desarrollaremos la investigación. A pesar de que esto se proyecta, esto nos da una idea de las limitaciones también. Y eso es muy importante para evitar tener percances o situaciones desfavorables que nos dificulten consolidar la investigación.
Y finalmente, entendemos pues que hay una sección de referencias y anexos en donde señalamos, en el caso de las referencias, las diferentes fuentes de información que hemos utilizado para desarrollar el contenido de nuestro documento, de nuestro proyecto. Y en el caso de los anexos, vamos a incorporar anexos con carácter obligatorio o anexos con carácter complementario. En ambos casos, al ser anexos, se entiende que facilitan la comprensión de ciertos contenidos dentro del trabajo de investigación. Para que no quede una consulta o una pregunta sin responder respecto a la situación llevada a contexto, cuando se hacía la consulta, y rápidamente podemos regresar aquí al punto inicial, respecto a si estos apartados del proyecto serán similares a los del informe final, pues en realidad hay diferencias, porque si estamos hablando del proyecto, en el proyecto tenemos introducción, materiales y métodos, aspectos administrativos. Si fuese un informe final, en el informe final ya se incluyen resultados, conclusiones, recomendaciones. Recordemos muy bien este punto. Esa es la diferencia entre estos apartados. En el proyecto o plan de tesis tenemos introducción, materiales y métodos, aspectos administrativos. En el informe final, como ya es posterior a la ejecución de la investigación, en ese informe final ya no es necesario incluir los aspectos administrativos, pero sí vamos a incluir, además de la introducción, además de la sección de materiales y métodos, vamos a incluir resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, eso para responder a esta tercera interrogante. Bueno, regresamos entonces aquí a lo último que estábamos revisando para pasar ahora a las conclusiones. En nuestra primera conclusión, resalta, destaca la revisión de estas pautas que tiene la institución, de estas normas, de estos lineamientos, para comprender cómo debemos elaborar, en este caso, el proyecto de investigación. Y hemos identificado también que estos apartados obedecen a un sentido lógico. No son por capricho, no están colocados por algún capricho en ese orden, sino recordamos que primero aparece la parte teórica, luego la parte procedimental y luego la parte que corresponde pues a los recursos de carácter general para la consolidación de la investigación. Como se menciona entre la segunda y tercera conclusión, en donde se manifiesta que estos apartados obedecen a un criterio, a un orden lógico, en donde aparecen primero estos aspectos teóricos, luego los aspectos procedimentales y finalmente la identificación general de recursos necesarios. Luego, en las últimas secciones, es necesario identificar estas fuentes de información. Es decir, esto también resulta relevante. Hay que incorporar estas fuentes de información en la sección de referencias bibliográficas y además es necesario siempre incorporar ciertos anexos porque esto brinda ciertos alcances, brinda una mejor comprensión de ciertos contenidos dentro del trabajo de investigación, en este caso del proyecto o plan de tesis. Bueno, entonces con la revisión de estas conclusiones, estamos ya casi culminando el contenido de esta presente sesión, siempre nuestras referencias de interés para alguna revisión, algún refuerzo de información y terminamos con esta breve reflexión, como siempre. En este caso, entendemos que el orden de los contenidos es muy importante en un proceso de planificación. Queremos planificar adecuadamente nuestro trabajo de investigación, pues hay que organizar los contenidos de una forma muy correcta, muy apropiada. Recordemos que este es un proyecto o un plan, todavía no estamos ejecutando aquí la investigación.
Este proyecto o plan será revisado, debe ser aprobado y cuando nos den la aprobación necesaria, pasaremos ya a la ejecución y elaboración del informe final. Entonces, esta primera parte es sumamente necesaria porque de esto dependerá pues el éxito de nuestras labores posteriores dentro del consolidado o de la consolidación del trabajo de investigación. Bueno, con esto entonces estamos culminando esta sesión. Nos encontraremos en una sesión siguiente. Hasta pronto.